Bien, hermanos, vamos a tener una lectura de la palabra de Dios y la exposición del mensaje esta mañana. Vamos a ir al libro de Génesis. Vamos a hablar de Noé. Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, verso 9. Génesis 6, 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado. Y le harás piso bajo, segundo y tercero. De aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Vamos a dar estos versículos aquí, mis amados hermanos. Y vamos a hablar esta mañana acerca de una familia llena de fe. Nosotros celebramos en el mes de noviembre en nuestro país, el mes de la familia. Y pues en nuestra iglesia estamos hablando cada domingo de una familia en la Biblia con la que nosotros podemos tomar ejemplos para aplicarlos a nuestras familias. Nuestro mayor problema, mis amados hermanos, estriba en que no vivimos conformados a las escrituras. La Biblia es la palabra de Dios, es la voluntad de Dios, es la revelación de la persona de Dios, es la brújula que Dios ha dejado para guiar nuestras vidas y las vidas de nuestras familias. Estuvimos hablando acerca de la familia de Lot y hablábamos acerca de ayuda del cielo. ¿Cómo necesitamos que Dios traiga su presencia, una presencia angelical a nuestras familias? Debemos vernos como un barco a la deriva. Y no importa lo que usted pueda hacer, no tiene que ver con su capacidad, ni su habilidad, ni con su plan, ni que usted cuadre todo de tal forma, porque el punto nuestro no tiene que ver con los recursos que podamos tener,
sino con un mar tempestuoso que, igual que Jonás, se embravece cada día más. Y no podemos navegar. Y aparte de eso, tenemos un enemigo, que es Satanás, el cual quiere destruir tu familia. Y todos los días él tiene sus cañones hacia tu familia. Cuando tú abres la puerta de tu casa, esos cañones están apuntando hacia el interior de tu casa. Necesitamos la ayuda de Dios. Sin Dios no podemos. Es imposible. Ese barco no va a llegar a puerto seguro sin la ayuda de Dios. Esa es la realidad. Otra familia que puede ilustrarnos lo que es la realidad nuestra como familias es Noé. Estamos hablando de los inicios de la historia de la humanidad. Dios creó al hombre. Dios diseñó el matrimonio. Dios bendijo ese matrimonio. Dios lo bendijo con la finalidad de que tengan familia, tengan hijos. Pero el diablo entró a ese hogar. Eso es lo que tenemos que entender en nuestras mentes. El diablo entró a ese hogar y destruyó ese hogar. Pero cuando usted analiza en las escrituras, se da cuenta que lo que el diablo destruyó de ese hogar fue la palabra de Dios, con que Dios os ha dicho. Dios le dio su palabra al hombre en el huerto y le dijo: haré contigo aquí en el huerto un pacto. De todo árbol puedes comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Esa es la palabra de Dios. Te he dado la bendición del árbol de la vida. Te he dado la bendición de mantenerte de todos los árboles que hay en el huerto. Te he dado la bendición de un hogar, un huerto, un paraíso. No lo dejó en la tierra de donde él lo creó. Lo trajo a un lugar que ese era su hogar. Pero el diablo entró a ese hogar y lo destruyó. ¿Cómo lo destruyó? Lo llevó a dejar la palabra de Dios. Y ese es el error que nosotros cometemos todos los días. Maneras de vivir contrarias a la palabra de Dios. Decisiones que tomamos contrarias a la palabra de Dios. Maneras de comportarnos en nuestras familias y en nuestros hogares contrarios a la palabra de Dios. Y ese es el fracaso, hermano. Por más que usted le busque la vuelta. No, es que estamos viviendo el siglo XXI, pastor. No, es que mira, no es aquí. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y se corrompió la tierra delante de Dios. Estaba llena de violencia y corrupción. Yo creo que usted entienda cuál es el contexto con Noé. La Biblia dice, una vez más, aquí mismo en Génesis 6, que los hombres tomaron un camino equivocado. Si viendo los hombres que las hijas de los hombres eran, viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, comenzaron a escoger entre todas y se volvió un desastre. Y Dios dijo, no puedo más. He decidido el fin de todo ser. Dios tomó una decisión. ¿Entiende eso? Dios dijo, voy a destruir la humanidad. ¿Sabe qué fue lo que Dios decidió? Voy a dejar el planeta Tierra como Marte o Júpiter o la Luna. Desierto, inhabitable. Pero, cada vez que usted lea esa palabrita, pero en la Biblia, es un contraste. Pero Noé halló
gracia ante los ojos de Jehová. Un hombre marcó la diferencia. Una familia marcó la diferencia. El mundo entero está en contra de Dios. Pero un hombre dijo, voy a vivir de manera diferente. Un hombre dijo, seré diferente. Un hombre con su familia dijo, vamos a cambiar esto. Vamos a preservar la humanidad. Nosotros somos descendientes de Noé. Somos descendientes de Noé. Si Noé no marca la diferencia, no estuviéramos aquí. Alguien tiene que marcar la diferencia. Alguien tiene que pararse y decir, no vamos a seguir ese camino. ¿Cómo vive la gente hoy día? Y Cristo lo dijo en Mateo 24 y Mateo 25. La venida del Hijo del Hombre será como los días de Noé. ¿Cómo vive la gente? Estamos hablando del comienzo de la historia humana. Noé vivía en un contexto igual que el que usted y yo vivimos. Igual. Pero él marcó la diferencia. Él dijo, yo y mi familia seremos diferentes. Como dijo Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. Hagan lo que ustedes quieran. Escojan los dioses que ustedes quieran. Si quieren irse a lo de allá, de Babilonia, de aquel lado del río, o lo de aquí, total, da lo mismo. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Nosotros vamos a marcar la diferencia. Pero una vez más, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. No hay forma de vivir en este planeta Tierra contrario a la palabra de Dios. No, pastor, pero yo eso es lo que dice la Biblia, yo todos los días. No. Yo quiero que usted vea en Noé una fe obediente. Con todo el respeto que usted se merece, hermano, nosotros muchas veces tenemos fe como los demonios. Creemos en Dios, pero no obedecemos a Dios. Dice Santiago, ¿tú tienes fe? Bien haces. También los demonios tienen fe, pero siguen siendo demonios. ¿Por qué? Porque no obedecen. Entonces hay muchos cristianos que tienen fe como los demonios. Ellos creen en Dios, pero no obedecen a Dios. ¿Se da cuenta la diferencia? Noé tuvo una fe obediente. Me encanta cuando yo leo en la Biblia que dice que Enoc caminó con Dios y fue traspuesto por Dios. No murió, fue preservado por Dios. Y dice la Biblia que Enoc caminó 300 años con Dios. Piensa en un momento. Enoc, que es la descendencia, Noé viene de la descendencia de Enoc. 300 años. Noé, 120 años, día tras día, con una fe obediente a Dios, en contra de un mundo que lo estaba mirando, construyendo un arca y diciendo, usted está loco, porque nunca ha llovido. Y usted está diciendo que va a llover, nunca ha llovido. Pero Noé todos los días se levantaba con su martillo, su serrucho, sus herramientas y sus hijos a construir el arca, a clavar, construir, y todo el mundo mirando a ese loco. ¿Por qué tú estás haciendo un arca? Porque va a llover. No quedó agua del cielo. Tú estás loco. Bueno, Dios me dijo que lo hiciera. No una semana, no 2 semanas, hermano. No 1 año ni 2 años. 120 años. Sin embargo, tú y yo estamos cansados. Estamos cansados de hacer un devocional en la casa con nuestros hijos. Estamos cansados de orar, leer la Biblia en nuestra casa con nuestros hijos.
Estamos cansados de abrir la Biblia en nuestras casas porque decimos, esto no es solamente Biblia aquí. No hay otra cosa que hacer aquí en esta casa. Ustedes nada más hablan de Jesucristo, nada más hablan que si la Biblia, nada más hablan que si la iglesia. No hay otra cosa que hacer aquí. Y nosotros en un año, 2 años estamos cansados. Tener 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 años en el Evangelio. Eso es nada, hermano. Y yo veo que la gente se cansa rápido. Veo que la gente abandona rápido. Veo que la gente no quiere seguir. Veo que la gente dice, no, yo estoy cansado de ir a la iglesia, estoy cansado de estar en la iglesia, que es evangelio, que es evangélico, que yo no sé cuántas cosas. Tu fe tiene que ser obediente a pesar de, no importa. Tú y yo tenemos que tener la fe que tuvo Job. Aunque él me matare, en él esperaré. Yo sé que me probará, pero saldré como oro. Yo sé que mi Redentor vive. Eso es fe, hermano. Yo sé que mi Redentor vive. Y aunque me convierta en polvo, ese polvo seguirá confiando en Dios. Ese polvo seguirá manteniendo fe en Él. Y sé que me sacará de esta situación en la que yo estoy. Y todos hemos leído el libro de Job. 4 veces Dios lo bendijo al final. Pero se mantuvo incólume. Él dijo, yo voy a mantener mi fe en Él. No lo voy a dejar. Y aunque su esposa lo incitó, ¿todavía tú confías en Dios? ¿Maldice Dios y muerte? No, mi amor. No hables como las mujeres impías. ¿Recibiremos de Dios el bien y no el mal? Damos gracias a Dios por todas las bendiciones que nos ha dado. Si ahora estamos en prueba, amén, gloria a Dios. Jehová a Dios, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Yo voy a seguir confiando en Él. Porque mi fe no descansa en las cosas materiales que yo he perdido. Mi fe descansa en Él. God lo perdió todo, pero no lo perdió a Él. Nunca lo pierda a Él, porque Él es la fuente de todas tus bendiciones. Necesitamos una fe obediente como tuvo Noé. Dios decidió, sí, mire eso. Dios decidió raer de sobre la faz de la tierra a todo hombre, pero Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová. Varón justo, perfecto en sus generaciones. Caminó con Dios. Engendró 3 hijos, Sem, Can y Jafet. La tierra estaba corrompida delante de Dios, llena de violencia. Y miró Dios la tierra aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Aquí que yo lo destruiré con la tierra. Hazte, y aquí viene la palabra de Dios y los mandamientos de Dios. Pastor, es difícil, claro. ¿Usted cree que es difícil usted obedecer la palabra de Dios en un mundo corrompido, en un mundo violento, en un mundo que no quiere nada con Dios? ¿Usted cree que es fácil? No es fácil. Es difícil. Usted mantener principios bíblicos en medio de una generación que no tiene principios bíblicos. Dar testimonio de su fe en Jesucristo ante personas que están viviendo vidas corrompidas, violentas, impías, perversas. La fornicación al pecho. Los adulterios al pecho. Soy cristiano. ¿Y de dónde salió este espécimen? ¿De dónde salió? ¿Se da cuenta? Hazte un arca. Cuando Dios nos manda a hacer algo, tiene que entender que nunca lo que Dios le manda a hacer es lo que el mundo está haciendo. Dios nunca te va a mandar a hacer lo que el mundo está haciendo, ni lo que tú puedes hacer. Te manda a hacer algo que ni el mundo está haciendo, ni tú puedes hacer. No tiene lógica.
Ninguna lógica tiene lo que Dios te manda a hacer. Y ese es parte del problema que tenemos con la palabra de Dios. La palabra de Dios no encuentra cabida en nosotros porque la palabra de Dios no somos nosotros, ni es nuestra lógica, ni es nuestra habilidad, ni nuestra capacidad. La palabra de Dios es contraria a lo que tú y yo somos. No es carne, es espíritu. Cristo lo dijo. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida, no carne. Por eso ustedes tienen problemas conmigo, porque ustedes están pensando en la carne, pero yo no. Yo le estoy dando a ustedes mis palabras que son espíritu y son vida. Tienen que comer mi carne y beber mi sangre. Abrieron los ojos. ¿Cómo vamos a comerte? Comer tu carne y tu sangre. No entendemos qué lo está diciendo. Por eso es que cuando ya se van y quedan los 12, el Señor le dice, ¿ustedes quieren irse? Vayan. Pedro dice, no, Señor, espérate. Nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que tú tienes palabras de vida eterna. Ah, pues síganme. Choca con nosotros la palabra de Dios, hermanos. Choca. Cuando Dios te manda a ti, haz un arca. Señor, pero eso no tiene lógica. Haz un arca. Señor, pero se van a burlar de mí. Haz un arca. Señor, pero voy a verme como una gente rara. Haz un arca. Porque esa arca no es para salvarme a mí. Esa arca es para qué? Para salvarte a ti y a tu familia. Por eso estamos hundiéndonos, hermanos. Es por eso que estamos hundiéndonos. Una fe obediente, hermano. Obedeció a Dios con temor. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó sobre la construcción del arca. 6:22. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Mira, hermano, yo tuve la oportunidad de ir a ver la réplica del arca en Kentucky. No hay forma de usted pensar en ese tiempo de construir algo así sin las herramientas debidas. Usted mira eso y usted dice, ¿cómo no hizo eso? Lo que Dios le está diciendo no es que haga, es una cosa que está por encima de su capacidad, por encima de su habilidad. Es una cosa que usted dice, pero ¿cómo es posible? Pero Dios lo mandó a hacerlo. ¿Se da cuenta, hermano? Es como una vez más Jonás, como caer en el vientre de un pez. Dios mandó el pez, tragó a Jonás. Jonás duró 3 días vivo dentro del vientre del pez. ¿Sabes por qué duró 3 días? Porque estaba de cabezón dentro del pez, no queriendo obedecer a Dios. Hasta que clamó y dijo, oh Jehová, ya entendí. Perdóname. Ya yo sé que soy un cabezón, Señor. La salvación es de Jehová. Entonces Dios mandó al pez a que lo tirara. Y le dijo, ve y predica mi palabra. Eso no tiene lógica, hermano. Dios le dice a Noé, haz este barco. Le dio las medidas de 3 pisos, una ventana. Me imagino a Noé diciendo, Señor, pero ¿cómo yo voy a construir eso? Es lo mismo cuando Cristo tiene a los discípulos y le está diciendo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Id a todas las naciones. Me imagino a los discípulos escuchando al Señor Jesucristo como, ¿entendí bien, Señor? Porque podemos llenar Jerusalén con la doctrina del evangelio del Señor Jesucristo. Podemos llenar Judea con la doctrina del evangelio del Señor Jesucristo. Podemos llenar Samaria, todo el mundo, todas las naciones. ¿Con cuáles recursos? No tenemos carros, ni tenemos aviones, de nada. No, ¿qué hacemos? Bueno, yo lo mandé a ustedes a predicar el evangelio por todo el mundo. Y ellos entendieron perfectamente lo que Cristo le dijo.
Y lo hicieron. Llenaron Jerusalén, Judea, Samaria, y Pablo se encargó de llevar hasta lo último de la tierra el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. Y hoy día tenemos tantos recursos, hermanos, y no lo hacemos. Todo lo que Dios te manda en su palabra, tú no tienes capacidad de hacerlo. Tú necesitas el poder de Dios para poder hacerlo. Todo lo que Dios te manda en su palabra no cuadra contigo. Esa es la pelea que usted y yo tenemos todo el tiempo con Dios y con la iglesia y con la palabra de Dios. No, que yo no lo veo así. No, que yo no lo entiendo así. No, yo estoy de acuerdo contigo. No es así. Pero eso es lo que Dios dice. Hazte un arca. Y dice la Biblia que Noé hizo conforme a todo lo que Dios le dijo. Ahora, fíjese el verso 18, más estableceré mi pacto, estoy en Génesis 6, 18, más estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. ¿Para qué Dios nos manda a hacer un arca, hermano? Es para salvar nuestras familias. ¿Para qué Dios nos manda a trabajar en un mundo impío, perverso, incrédulo? Es para salvar nuestras familias. ¿Para qué nos da su palabra? Para salvar nuestras familias. ¿Para qué nos manda a hacer cosas que son imposibles? Para salvar nuestras familias, hermanos. Yo no puedo pensar simplemente en la salvación de mi alma, sería egoísta. Yo me convertí a los 13 años, aunque iba a la iglesia de los 4 años. Y de que yo me convertí, yo comencé a orar por mi matrimonio y por mis hijos. Y siempre le pedí al Señor 2 cosas. Primero, la salvación de mi familia. Y segundo, salud para mi familia. Y yo no sabía con quién me iba a casar, ni sabía quién eran mis hijos. Sería un egoísta si yo dirán, no, yo soy cristiano, pero allá ustedes decidan lo que ustedes entiendan. Yo aquí le he dado testimonio. No, yo tengo que preocuparme por la salvación de mi familia. Yo tengo que trabajar por la salvación de mi familia. Yo tengo que esforzarme todos los días. Si yo tengo que dejar las rodillas orando y clamando a Dios por mi familia, la voy a dejar. Pero Dios dice aquí, entra tú, tus hijos, tu mujer y la mujer de tus hijos. Él hizo conforme a todo lo que Dios le mandó, no solo para la construcción del arca, sino también para la preservación de la creación. Mire aquí 7:1. Dijo luego Jehová Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Note, preservación, hermano. Entra tú y toda tu casa. Y de todo animal limpio tomará 7 parejas, macho, hembra, y comienza a hablar de todo lo que él tiene que entrar. Dice el verso 5, y hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Obedecer la palabra de Dios, mi hermano en Cristo Jesús, es preservación, salvación y preservación, hermano. Necesitamos esa fe de Noé, una fe obediente, una fe práctica, una fe que actúa, no una fe teológica. Vuelvo y repito, todos los cristianos tienen una fe teológica, creen en Dios, pero no viven lo que creen, ni obedecen a Dios. Son como los hijos que saben que tienen a papá y mamá, pero ellos no obedecen a papá y mamá. Ellos saben que él es mi papá y que ella es mi mamá, pero no lo obedecen. No voy a hacer lo que tú digas. Y cuando dicen que tienen 18 años, yo soy adulto. No podemos tener una fe así para después decir, Dios, salva a mi familia y preserva a mi familia. La fe de Noé es una fe obediente. Construyó el arca. Preservó la creación. La fe obediente es la que preservará mi familia.
y preservará la creación. Hizo lo que Dios le mandó en cuanto cuándo salir del arca. ¿Sabe cuánto duró Noé dentro del arca? 1 año. Y no salió hasta que Dios no le dijo que saliera. No podía salir hasta que Dios no le dijo que saliera. No, yo decido. No. Entonces Dios le dijo, salgan. Y entonces abrió la puerta y salieron. Porque acuérdense que ¿quién cerró la puerta del arca? Dios. Se puede abrir cuando Dios cierra. Dios cierra y Dios abre. Dios abre y Dios cierra. Si Dios cerró, Señor, dime cuándo. No, está bien, yo voy a abrir. Fíjese la obediencia de Noé. Fíjese cómo Noé obedece a Dios construyendo el arca para la salvación de su familia. Obedece a Dios para preservar a su familia y la creación, pero también obedece a Dios para cuándo salir. ¿Usted se imagina 1 año en un barco solamente mirando agua? Señor, pero ¿qué pasó? No, acuérdate que si tú no haces el arca, tú hubieras fallecido junto con tu familia hace rato. O sea, tú estás vivo. No, gracias, Señor, porque yo estoy vivo. ¿Cómo responde Dios a la fe obediente? Mira lo bueno que es Dios. Dios no olvida a aquel que tiene una fe obediente. Mire 8:1. Se acordó Dios de Noé. Wow. Se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. Y comenzó Dios a trabajar para que pudieran salir del arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Y comenzó Dios a trabajar para restaurar la tierra y no poder salir. ¿Ve? Cuando usted tiene una fe obediente, mi amado hermano, cuando usted tiene una fe obediente para salvación de su familia, preservación de su familia y obediencia a Dios de tomar las decisiones en su familia, entonces Dios se acuerda de usted. Entonces Dios trabaja a favor suyo. Entonces Dios responde con fidelidad. Dios responde con fidelidad a la fe obediente. Todo lo que le obedecen, creen, confían en Él y confían en su palabra, Dios no los olvida. Usted tendrá a Dios de su lado. Lo segundo, Dios bendice la fe obediente. 9:1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Wow. ¿Se da cuenta? Cuando tú y yo obedecemos, Dios nos va a bendecir. La bendición de Dios está en la obediencia. Entonces hay mucha gente diciendo, Dios bendice. No, pero eso no es así. Yo quiero que Dios me bendiga. Eso no es así. Dios bendice al que le obedece. Y en tercer lugar, Dios hace pacto con aquellos que tienen una fe obediente. 9:8. 9:8. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo, aquí que yo establezco mi pacto con vosotros. ¿Se da cuenta? Pero note, siempre dice, Noé y sus hijos, Noé y sus hijos, Noé y sus hijos. ¿Cómo anda su familia? ¿Es su familia una familia de una fe obediente? ¿O son de los que están afuera ahogándose y no entraron al arca? Es doloroso que tú estés en el arca mirando afuera, mirando a tus hijos que se están ahogando. Será doloroso cuando tú y yo lleguemos al cielo y no veamos a nuestros hijos en la presencia de Dios, sino en el infierno. No nos engañemos.
No piense en su mente. No, yo pienso, yo creo. No. Si no tenemos una fe obediente, usted sabe lo que va a pasar. Dios es claro. Dejemos de filosofar con Dios y dejemos de estar pensando cosas que usted sabe que no son bíblicas. Dejemos nuestra manera de pensar y comencemos a pensar como dice Dios en su palabra. Comencemos a marcar la diferencia como lo hizo Noé. Él marcó una diferencia. Él dijo, no voy a vivir como vive esa gente. Le voy a practicar lo que esa gente practica. ¿Sabe algo? Cuando Dios llama a Noé, ya Noé tenía sus 3 hijos. Siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Y él tenía 600 años cuando entró al arca. Noé fue un hombre que caminó con Dios y le enseñó a sus hijos a caminar con Dios. Sus hijos no entraron al arca obligados ni forzados. Él le enseñó en su casa el temor de Jehová. ¿Cuál es la descendencia? Enoc, Lamec, Matusalén. Todos esos hombres eran hombres de Dios y le enseñaron a Noé el temor a Jehová. ¿Sabe qué es lo que dice la Biblia en el Nuevo Testamento? En Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Eso es Biblia, hermano. ¿Por qué tenemos poca fe? Porque la fe se alimenta de la sumisión. Sin sumisión no hay fe. Noé se sujetó a Dios, le obedeció. Los demás perecieron en el diluvio porque fueron rebeldes. No quisieron sujetarse a la palabra de Dios. Se rebelaron. Y ese es el problema tuyo y mío. Nos rebelamos a la palabra de Dios. Sin sumisión no hay fe. Tengo que sujetarme y someterme a la palabra de Dios. Eso fue lo que hizo Noé con sus hijos. Por esa razón, Noé se salvó su familia y salvó un mundo que estaba en las garras del pecado. Porque la fe no solamente es para salvación y preservación, sino también la fe es para bendición de otros. Otros serán bendecidos con mi fe. ¿Qué estoy dejando? ¿Qué estoy dejando? ¿Tenemos nosotros una fe obediente como la fe de Noé? Si no la tenemos, la necesitamos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por instruirnos, enseñarnos. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno. Y oramos, Señor, que nos ayude a entender estas verdades y podamos ponerlas en práctica. Tu palabra sea viva para nosotros. Bendícenos, Señor. Ayúdanos a tener la fe que tuvo Noé, una fe obediente. Necesitamos esa fe, Señor. Gracias que tú eres un Dios bueno. Toma el control de todo lo que continúa, Señor, en este culto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios le bendiga y es una bendición una vez más poder compartir con ustedes la palabra de Dios y esperamos que el Señor pueda bendecirles grandemente. Dios le bendiga.